Hola, bueno, hoy es 2 de agosto del 2024. Sigo con las capacitaciones en el tema de la justicia penal militar. Justicia penal militar. Voy aquí hoy a referirme sobre unos temas de dogmática penal que pueda hacer que les sirvan a ustedes para el ejercicio profesional. Anoche tuve una pesadilla. Soñé que era defensor público. Y estaba en un caso por allá, mejor dicho, que me ha tocado salir es que para Medellín y que, bueno, a defender a un señor y que estaba en plena audiencia, hasta a mí se me había olvidado el nombre de esa persona y que, era de defensor público. Por fortuna me desperté y descansé. Eso me hizo acordar cuando estuve en Armenia como defensor público con la ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, con esa modificación que hubo aquí en Cali por el concurso hace unos años atrás, y yo salí para allá pues recibiendo 250 procesos. Eso, mejor dicho, 4 cajas que me tocó meterlas ahí en un rincón y esperar a que me empezaran a llamar y a llamar. Definitivamente era un caos. Todavía no ha llegado pandemia. Eso fue en enero, febrero del 2020. Y entonces me había tocado ir por allá a un juzgado especializado, porque era un juez especializado, 5 del circuito, otro de allá de Calarcá. Cárceles, mejor dicho, como 5 cárceles, presos 50, no, mejor dicho, una locura. Dije, no, yo ya no estoy para darme esa pela, y al mes organicé y le entregué otra vez a la coordinadora, le dije, tenga aquí sus procesos, yo me retiro. No cambio plata por salud hoy en día. Digo, no, tranquilidad vale más. Les cuento eso porque pues yo considero que realmente la Defensoría Pública cumple una misión muy importante, pero tienen que nivelar esos salarios realmente. 5 millones y alguito, y descuente los paralegales, eso no les queda nada. Deberían estar a la par de en los cargos que fungen. Juez penal del circuito, pues hombre, si allá va fiscal con esa categoría seccional, el juez del circuito, Ministerio Público, ¿por qué razón el defensor entonces está por debajeado? No. Y si ante los jueces locales, bueno, listo, pero igual. Entonces, eso solamente es un comentario allí. Es que voy a tratar aquí los tipos penales que se dan frecuentemente en la justicia penal militar, y dogmática penal le meto a esto un poco. Y entonces, evocando, haciendo recuento a mi memoria, les cuento casos, porque esto sí me llegó a suceder cuando fui juez de instrucción penal militar en Cartagena, Bolívar. 2 casos que me llamaron poderosamente la atención, y eso pues uno cuando tiene esa casuística pues lo pone a reflexionar, ¿no?, de lo que se le presenta. No era como hoy en día, pues esto fue antes de la Constitución Política del 91, antes de que se creara la Fiscalía General de la Nación, de hasta la Defensoría del Pueblo. Y entonces éramos jueces, yo era juez de instrucción penal militar, un cargo que todavía creo yo que está, si es que acaso no, con esta entrada en vigencia de la 1407 del 2010, pues ya más adelante vamos a hacer la comparación aquí entre la 906 y la 1407 del 2010, porque esa se iba a dar la entrada paulatinamente. Esto tiene vigencia desde el 2010. Pero algunos procedimientos se sujetan a la ley 522 del año 99. Entonces, jueces de instrucción penal militar, ya el auditor de guerra no existe, el fiscal penal militar y el corte marcial, juez que juzga a sus pares.
pues la entrada a la 1407 elimina a los jueces de instrucción, pero en ese tránsito, no sé, yo tengo que darme una vuelta por aquí por la brigada a buscar mis compañeros y hasta en la policía donde estuve para ver si todavía están los jueces de instrucción. No, no tengo conocimiento porque hace rato no pongo un pie por allá. Entonces, era juez de instrucción penal militar. Les cuento estos dos casos y paso seguidamente pues a desarrollar el tema de los tipos penales. En la charla anterior comencé diciéndole que la 1407 pues ya establece unos delitos típicamente militares, digámoslo así, pero hay otros delitos comunes y ya hace un reñido a la ley 599 de 2000, que es el Código Penal. Obviamente que teniendo en cuenta la competencia, ¿no? Es decir, que esté en servicio activo y en relación con el mismo servicio se cause pues esa conducta que es sujeta a investigación penal castrense. Un día cualquiera llega al despacho un padre de familia con un proyectil y me dice: es que el hijo mío le dispararon unos policiales y él se salvó de milagro y aquí está el proyectil. Pues en ese momento no había cadena de custodia, ese tema no se maneja como hoy en día. Pase pues entonces, le recibo la denuncia penal por tentativa de homicidio contra 3 policiales, una patrulla, conductor, tripulante y el oficial al mando, un subteniente. Recogí pues el proyectil que entregaba el señor, que lo había expulsado del hijo. También entonces fui a donde estaba él atendiéndose pues de sus heridas y se le recibió la respectiva denuncia. Le recibí pues la declaración sobre los hechos. Todavía en ese entonces pues solamente se hacía a máquina. Era la ley, pues en este momento digamos estaba la ley 522, esto pues está vigente desde el 99, aunque estos hechos sucedieron en el 91, entonces está el decreto ley 2550 del 88, porque eso sucede antes del 91. Y entonces era el sistema escritural, como ley 600. Llame a indagatoria a los dos, al conductor, al tripulante, le decían Condorito, y al teniente. A indagatoria, porque resulta de que los hechos suceden en la popa. La popa es un sitio en Cartagena, la parte más alta, donde está la iglesia de la popa. Ese convento. Allí, si ustedes han ido a Cartagena, muchos pueden subir por la parte de Basurto, por el mercado Basurto, se sube hacia esa zona donde está el Cerro La Popa. La patrulla policial, pues efectivamente, habían cogido 2 personas que eran reconocidos delincuentes. Uno de ellos ya tenía antecedentes y el joven, mayor de ya 18 años, sí, pero tenía problemas de consumo alucinógeno. Y entonces los suben en la patrulla en las horas de la madrugada y entonces dentro de la patrulla el tripulante saca su arma de dotación y le dispara a la cabeza del que tenía antecedentes penales. Hizo facto, pues queda allí, fallece allí mismo. Entonces el policial trata de pues agarrar al muchacho para también dispararle, pero este se opone, le dice que no, que tranquilo, que insiste que no. Sin embargo, ya fuera de la patrulla, le hacen 3 disparos que le entran en el cráneo, pero
hubo disparos que no le afectaron por fortuna en ninguna parte del cráneo, sino, por ejemplo, tenía una lesión que le entra por aquí y le sale por acá. Otro disparo que le queda adentro, y ese proyectil fue el que él después le entrega al papá y denuncia la cuestión. El hecho es que uno de los, la persona que tenía antecedentes penales lo arrojan por el cerro. Igualmente cogen al muchacho, lo dan por muerto y lo arrojan por el mismo sitio, pero queda él, como dicen allá, enganchados, quedó enganchado como entre un árbol, un arbusto, y lo sostiene y no cae al vacío. El muchacho, en medio de, pues espera que la patrulla se retira la patrulla, inmediatamente se levanta, se pone en pie y logra ponerse a salvo, y entonces es allí cuando se activa toda la investigación. La prueba reina, por así decirlo, era el proyectil, porque era ese proyectil, según para estudio balístico, estaba perfecto. Entonces procedí a hacer la incautación de las armas de dotación, porque les expliqué, existe el libro Minuta de Vigilancia, existe el libro de población y existe el libro de armamento. Sabía qué clase de armamento habían utilizado, pero obviamente los policías les devolvieron el armamento con la munición completa. Pero es que en las armas pues hacen la limpieza, pero esas armas de todas maneras, al ser enviadas al laboratorio de medicina legal, porque nunca por prevención trataba de no enviar, más bien con cautela o por evitar, pues obviamente que si los mandaba a la SIJIN, allá también existe pues grafólogo, experto en balística, pero no lo mandaba a los pares, sino que yo siempre enviaba a medicina legal, Instituto de Medicina Legal, una institución independiente para mejor imparcialidad. Entonces, el arma de dotación del tripulante al cual él lo identificó, o los identificó a los tres, dio correspondencia pues hacer el estudio balístico, porque el proyectil que expulsó el cuerpo estaba no deformado, tenía rayado, y eso, al hacer el estudio con el arma de dotación, pues da exactamente correspondencia con que es de esa arma que se había producido salido ese disparo. O sea que sí era cierto lo que estaba diciendo el joven. De todas maneras, eso, indagatoria, autodetención, detenidos preventivamente, hice inspección judicial a la patrulla, porque según el joven decía que el disparo hecho contra la otra persona había quebrado el vidrio, en busca pues de indicios de si habían pues sangre en el planchón del vehículo oficial, y restos también de esquirlas o vidrios. Sin embargo, los policiales pues habían hecho bien, inmediatamente lavan el vehículo, arreglan no, estaba intacto, no parecía ninguna prueba. Con eso pasé el proceso, ya terminada la instrucción, y le entregaba al auditor de guerra. El auditor, les dije que hacía la corte marcial con el comandante de la unidad para efectos pues de hacer el juzgamiento, porque en ese entonces pues todavía no estaban como hoy en día la Dirección Ejecutiva de la Justicia Penal Militar, con jueces completamente independientes de los bandos. Un juez hoy en día, juez de corte marcial, tiene que ser independiente del mando para que sea imparcial. Terminaron, creo que no sé al fin si salió sentencia condenatoria,
o dadas las circunstancias en el juicio oral, no daba para la sentencia condenatoria, pero el hecho es que hasta allá llegó el proceso, hasta juicio. Otro caso sucede en un corregimiento cercano a Cartagena, por la carretera de la Cordialidad, se va hacia Barranquilla, Malambo. Porque también hay otra, hoy en día existe una vía que es la del Caribe, que va por la parte de Crespo, luego se da al aeropuerto y de ahí se va hasta Barranquilla. Esa es la vía de la costa del Caribe que va hasta Barranquilla, porque ya de Barranquilla pues sí, no, sí se debe pasar el puente Pumarejo para llegar hasta Santa Marta. Y entonces unos policiales estaban en un establecimiento público jugando billar, perdón, entran a un establecimiento público, la patrulla, estaban de servicio, y allí estaban unos muchachos jugando billar. Entonces, uno de los policiales estaba recién pago de la prima, eso sucede en julio, mitad de año de ese entonces, y no se da cuenta y sale de allí, se va a la estación de policía cuando se acuerda de que su billetera la había dejado allá y vuelve otra vez al establecimiento público y los muchachos, al no decirle nada sobre la cartera con su dinero, los captura y los lleva a la estación de policía, dos muchachos. En la estación de policía, el policial, sacando gasolina de la moto, les dice: mañana van a salir en el periódico El Universal, van a ser titulares de prensa. Les rocía gasolina estando en el calabozo y les prende fuego. Terriblemente, en esa celda había con un eternil solamente en la parte del techo, había un hueco por allí. Pues uno de los muchachos logró sacar la cabeza por el hueco ese, pero no el cuerpo. Él fue quien sufrió menos quemaduras en su cuerpo, porque llevados al hospital, me dan pues la misión inmediatamente se activa porque hubo asonada de la población contra la estación de policía dada la gravedad de los hechos. Eso fue un escándalo nacional en ese momento. Yo llegué, pues inmediatamente dan la orden de abrir la investigación oficiosamente, pues lo que hice fue trasladarme al hospital y tomarle la declaración al que estaba más afectado en su cuerpo. Pero pues era tal su afectación en sus órganos vitales que a las pocas horas falleció. Le tomé la declaración al que quedó menos herido de gravedad, pues por las lesiones recibidas por el fuego provocado por el policial, y este pues contó la versión para respaldar lo que el otro muchacho había dicho. Me acuerdo que el policial era oriundo del Chocó. Efectivamente, pues se adelantaron todo lo demás, imputé cargos contra el policial por obviamente homicidio agravado y tentativa de homicidio. Además de eso, vinculé en la investigación al comandante de guardia por omisión, por prevaricato, por no darse cuenta de lo que estaba pasando y no evitar el resultado. Entonces aquí viene un tema muy importante sobre posición de garante, aunque esto, pues, de la posición de garante, la endomática penal tiene su desarrollo, pues, a partir de cuando ya tenemos el código penal, es la ley
599 de 2000. Si bien es cierto, antes del Código Penal de la Ley 599 de 2000, pues también se hablaba de posición de garante, pero no estaba tan clara como existe hoy en día en el artículo 25 del Código Penal. Posición de garante. Quien tenga, antes pues se decía, el Código Penal anterior, antes del Código de la Ley 599, quien tenga la obligación de evitar un resultado y no lo haga, equivale a producirlo. Así está. Entonces se manejaban todavía no estaban las teorías traídas en Colombia pues a través de Gunther Jacobs, la imputación objetiva, que eso fue materia, cuando hice la especialización del penal en el año, en la Universidad de Santiago de Cali, 16 de noviembre del 2000, mi tesis fue precisamente un trabajo de investigación que hice de imputación objetiva. Bien, imagínense, en el año 2000. Lo estoy hablando antes del 91, porque yo estuve en Cartagena como del 87 al 91, ya cuando me regresé a Cali. Entonces, los policiales también al comandante de guardia, venga para acá, pues hubo una vinculación allí. Ese policial terminó condenado, ese sí se llegó a juicio. La auditora de guerra montaron el juicio a la corte marcial con el comandante y salió condenado, si mal no estoy, 18 años de prisión en ese entonces. Por aquello de el Código Penal era la ley, no era la ley 599 de 2000. La ley 599. Entonces, eso, esto importante pues que ustedes lo tengan presentes, y son dos casos muy que en su momento pues revistieron esa gravedad inusitada. Ya después aquí en Cali, el manejo, ahora sí entro en los tipos penales para que ustedes se den cuenta. Es decir, el policial sale a la calle, aquí en Cali, por lo menos cuando estuve, pues tenía investigaciones por homicidio ocasionados en cumplimiento del deber legal. En su actividad como policial, al salir a la calle, estaba pues había que tener en cuenta, era el Código Nacional de Policía de ese entonces. Yo tengo aquí el código, el anterior Código Nacional de Policía, porque el actual Código de Policía es la Ley 1801 del 2016, el actual Código Nacional de Policía. Y por aquí tengo la Ley 2197 del 22, posterior a este Código Nacional de Policía, por el cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Pero antes era este Código Nacional de Policía, era el decreto 1355 de 1970, imagínense. Manejaba entonces Constitución Política del 86, decreto 1355 del 70, ya después de la Constitución Política del 91, es otra cosa. Y también tenía la referencia, era los tratados internacionales de derechos humanos, como son la Ley 16 del 72 y la Ley 74 del 68, aquel es el Pacto Internacional de San José de Costa Rica, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. O sea, esas herramientas las tenía antes del 91. Antes del 91 eran los tratados internacionales, la Constitución Política del 86, este decreto 1355 de 70. Pero a lo que voy es ahora lo que les voy a comentar. Entonces, les decía que muchos casos son homicidios que se dan
en cumplimiento de su función, de su deber legal, o sea, en la calle. Ahí tenía yo pues a ver, yo me movía para cuando se daba una situación de esas, es decir, que el policía tiene que proceder en la calle y que de pronto es objeto de repelen la delincuencia y hacen uso de armas, pues tiene que el policía reaccionar y entonces dan de baja a una persona. Entonces, hay que ubicarse en el artículo 30 y en este momento pues hablamos del artículo 32 sobre ausencia de responsabilidad. Entonces, allí hay varios, como lo dije la vez pasada. Entonces, arrancamos con por ejemplo, el numeral tercero dice: se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Cuarto, se obra en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. Quinto, en el numeral cuarto dice, el inciso segundo: no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Eso pasa con los soldados, que mi capitán le dice: hágame el favor y entonces torturen a tal persona o desaparezca lo que está pasando. Uy, lamentable eso en Venezuela en estos momentos, desapariciones forzadas. Yo protesto que no, pues ¿cómo va a cumplir esa orden? Si la cumple, pues él no puede protestar y decir que está en cumplimiento de una autoridad, de una orden legítima, de autoridad competente, jamás. El sexto, por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Séptimo, se obra por la necesidad de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente, inevitable de otra manera, que la gente no haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar. Aquí miren ustedes, subrayo esto: y que no tenga el deber jurídico de afrontar, porque ahí volvemos otra vez al tema de la posición de garante, dogmática penal, la imputación objetiva, artículo 25. Octavo, noveno, se obra impulsado por miedo insuperable. Bueno, ese lo tendré que examinar cuando miremos el tipo penal de la cobardía. Si el tipo penal de la cobardía, que está tipificado en la ley 1407 del 2010, quien obre huyendo actos de cobardía, miremoslo bien, podemos ir adelantando. La cobardía, artículo, déjenme, ya lo busco. (117) El que en zonas o áreas donde se cumplan operaciones de combate o en presencia del enemigo o de delincuentes huya, o de cualquier modo elude su responsabilidad de tal manera que afecte al personal de la fuerza pública e incurrirá por esta sola conducta en prisión de 3 a 6 años. Si como consecuencia de la conducta sobreviniera la derrota, la pena se aumentará hasta en la mitad. Y entonces ustedes me dirán allí, bueno, eso lo voy a mirar después. Si se puede protestar el miedo insuperable por tener la condición de militar, o en este caso de la fuerza pública, les dije, la componen son las fuerzas militares y la Policía Nacional. Dejo así un paréntesis y después volveré con otro artículo sobre este tema de la cobardía. Yo me acuerdo por allá un caso de un capitán que salió corriendo en calzoncillos porque llegó la guerrilla aquí en la jurisdicción, llega por acá pasando Dagua, estaba lo Guerrero
y más en esas zonas era zona de orden público y todavía siguen por ahí la guerrilla, pero esa es una zona de orden público. Entonces hubo un ataque a la estación y el capitán dice que salió corriendo en calzoncillo y después le formularon denuncia penal por cobardía. Bueno, pero miren ustedes, el numeral 10, que es el error de tipo, y el 11, que es el error de prohibición. Ustedes saben, hablando del finalismo, el esquema finalista de Hans Kelsen, el error de tipo tiene una respuesta diferente al error de prohibición. El error de tipo se sanciona si es vencible el error, entonces se le cuadra la conducta si está tipificada como culposa, ¿no? Si es invencible no pasa nada, pero si es vencible se le sanciona como si fuera culposo, si está tipificado como culposo. Trátese, por ejemplo, de un homicidio. Quien piensa que obra en defensa putativa pensando que está siendo agredido con un arma, y cuando van a ver no era un arma sino un objeto que trata de esgrimir, y quien obró así, de esa manera, respondiendo a esa presunta agresión, debe responder por qué. Entonces, a lo sumo por un homicidio culposo. Y entonces el error de prohibición sí ya tiene que ver con la licitud de su conducta. Quien obre pensando que es lícita la conducta. Y entonces aquí, si es invencible, no pasa nada, pero si es vencible, si estaba en capacidad de superarlo o de actualizar el conocimiento en términos razonables, y aquí tiene el tema ese que la ignorancia de la ley no sirve de excusa, decíamos en antaño. Entonces el error de prohibición, si es vencible, se reduce o se rebaja a la mitad. Ya no es el tratamiento que tiene. Todo eso es según el esquema finalista, según la escuela que tenga, porque el 10 lo resuelve una y el 11 lo resuelve otra, dentro de una división dentro del mismo esquema finalista de Hans Kelsen. Miren, y entonces les dije pues que acá en el 1407 del 2010 pues habla de delitos comunes, artículo 171, delitos comunes. Cuando un miembro de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio cometa delito previsto en el Código Penal Ordinario, la ley 599 de 2000, o leyes complementarias, será investigado y juzgado de conformidad a las disposiciones del Código Penal Militar. Entonces aquí vengo ya cayendo en la nota, por ejemplo, para cuando se trata de delitos, por ejemplo, de abuso de autoridad. Entonces tengo que irme al 416, que es el abuso de autoridad. También el 417, abuso de autoridad por omisión de denuncia, porque se refiere al servidor público, y el policial es un servidor público que esté en servicio activo, reitero, ¿no? Y en relación con ese servicio, todo esto allí. No es que bueno, ahora explico algo, porque normalmente el policial, por eso les decía la otra conferencia, que los policías saliendo del comando, pues ellos se colocan encima un overol para evitar que pero vean que está uniformado, porque pensarán que es que está de servicio, y no es así. Entonces, omisión de socorro, el 424, les dije 416, y hay otro artículo que es, el 424, que es omisión de apoyo, no omisión de socorro, porque la omisión de socorro está contemplado en el artículo 131, y ahorita miramos algo sobre eso en dogmática penal. El agente de la fuerza, dice el 424, el 423 también, el empleo ilegal de la fuerza pública. El 424, que es la omisión de apoyo, el agente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente
prisión de tanto. Empleo ilegal de la fuerza pública. El servidor que obtenga el concurso de la fuerza pública o emplee la que tenga a disposición para consumar acto arbitrario o injusto, prisión de 16 a 72 meses. Abuso de autoridad, servidor público que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles. Esto es un tipo penal en blanco. Con ocasión de las funciones, de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario o injusto. Incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Hay tipos penales que dicen el servidor público que fuera los casos previstos como conductas punibles. Entonces, puede hacer que existan concursos. Pero hay algo más. Entonces, para saber, por ejemplo, si el policial, había que mirar el artículo 32 de la ley 500, en este caso la ley 599, pero el Código Penal Militar también tiene su propio artículo que trata de las causales de ausencia de responsabilidad. Artículo 33 de la 1407. Y allí dice, por ejemplo, el numeral cuarto, se obra en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente, emitida con las formalidades legales. Esta causal no se aplica a los delitos consagrados en el artículo 3 de este código. Los delitos consagrados en el artículo 3 tienen que ver precisamente con el genocidio, las torturas, y el tema pues de desaparición forzada. Pues claro, como el artículo 32 del Código Penal sí dice lo que les acabo de decir, que el numeral cuarto, que no se podrá reconocer la obediencia debida cuando se trate de delitos de genocidio, desaparición forzada y tortura. Por esa razón, entonces, el numeral cuarto dice, esta causal no se puede aplicar a los delitos consagrados en el artículo 3 de este código. O sea, no puede protestar que está cumpliendo una orden legítima, que no es una orden legítima si un superior le impone que vaya y mate a alguien, o que lo torture, o que lo desaparezca. Numeral quinto aquí dice, se obra en legítimo ejercicio de un derecho, o de una actividad lícita o un cargo público. A ver, pero me salté. El numeral tercero, que es el mismo del Código Ordinario, habla de se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Y aquí me voy a detener. En el estricto cumplimiento de un deber legal. Hoy me voy a detener aquí nomás porque esto es extenso. Entonces, en estricto cumplimiento de un deber legal. Es una causal de ausencia de responsabilidad. Sin embargo, vamos a ver a mi maestro, mi profesor, el doctor Jesús Orlando, y van a darse cuenta de una situación aquí que es interesante porque es una causal de atipicidad, no es causal de ausencia de responsabilidad, porque no se le puede imponer a alguien que realice un cargo que está dentro de sus facultades para decir que entonces lo vamos a ausencia de responsabilidad, porque eso es un deber, algo que tiene que hacer. Si no lo hace, es un prevaricato, y ahora lo miramos. Es interesante esto de dogmática. Claro, me hizo acordar de Jesús Orlando Gómez. Profesor de profesores, el maestro. Yo admiro mucho al doctor Jesús Orlando Gómez López, autor de varias obras, payanés. Brillante el doctor. Mejor dicho, si uno no aprende con él, no aprende con nadie, hermano. Esto sí se lo digo, el doctor Jesús Orlando Gómez López. Le da a uno gusto entrar a las clases, uno le oye a ese señor y ese señor habla de todo, sabe de todo es de todo. Ese es un cerebro, este señor, una inteligencia extraordinaria que tiene, el cúmulo de, mejor dicho, es una persona que se le aprende y con gusto. Entonces está toda una mañana oyéndolo de él y no se aburre. Se parecen ustedes oyéndome a mí. Al menos usted ya apaga el aparato y ya me aburrí, estaba oyendo a Miguel ahí hablando paja, man.
lo pongo en stand-by, va y se toma un tinto, va al baño, hace el amor, vuelve. Bueno, hay que ponerle esto, pongámosle lo agradable, lo pintoresco, Mire, entonces, por acá dicen otras causales, dice de ausencia de responsabilidad, bueno. Sobre el legítimo ejercicio de un derecho, bueno, hasta pasemos por alto esta, la necesidad de defender un derecho propio, legítima defensa, la necesidad de defender proteger un derecho ajeno, estado de necesidad. Se obre bajo insuperable coacción ajena, se obre por miedo insuperable, se obre impulsado por miedo insuperable. Noveno, y lo tiene el Código Penal Militar, o sea que habrá que mirar las circunstancias contextuales cuando a un miembro de las fuerzas militares, de la fuerza pública, le vayan a enrostrar una conducta por cobardía. Hay que mirar a ver cuál es la situación, porque pues todo el mundo es dueño de su propio miedo. No porque sea una camisa de fuerza, que porque tenga ese uniforme, entonces sea, bueno, no sé, vamos a mirar, se haga matar por eso. Pero bueno, eso tiene una cultura institucional muy interesante, pero voy a después a referirme a eso sobre un artículo particular de una compañera en una de estas revistas de justicia penal militar, y miramos esto del miedo como causal para el tema de la cobardía. Se obre bajo insuperable coacción, bueno, insuperable, se obre con error de tipo. Y el 11, error de igual, están igual, 10 y hasta el mismo numeral, 10 y 11. Bueno, ahí está ahí. Es que hay una situación entonces aquí que, ojo al maestro. Y bueno, espérate Miguel, un momentico. ¿Será que el policial entonces siempre estará, si comete un abuso de autoridad, una omisión de apoyo, una omisión de socorro, el artículo 131. El artículo 131 del Código Penal dice: el que omitiere sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentre en grave peligro incurrirá en prisión de 32 a 72 meses. Y entonces volvamos otra vez el tema, vámonos al artículo 25. Que es de la posición de garante. Es que los uniformados tienen una posición de garante, por eso el general Uzcategui lo juzgó hasta la corte por ese tema de Mapiripam. Los paracos entraron allá, mataron, desaparecieron un poco gente, y el general Uzcategui, hay una sentencia ahí sobre eso de la Corte Suprema de Justicia, y ese es un caso muy importante porque si él estaba, si él podía excusarse o no, tenía una posición de garante por ser un militar comandante, y constitucionalmente tenía esa misión. No evitar un resultado pudiéndolo hacer equivale a producirlo. Entonces eso por ahí le cobraron cuentas, y la defensa protestó error de prohibición del numeral 11. Pero un momentico, pero es que eso sí no se excluye de que un general no sepa que obviamente tiene su deber constitucional de proceder a evitar que se diera un resultado de eso. Y ahí está el caso del general Uzcategui. Sí. Después le doy la sentencia al radicado de ese caso de la Corte Suprema de Justicia. Miren, entonces vamos piano, y está bueno, interesante se va poniendo esta cosa, porque resulta de que les decía que Jesús Orlando Gómez López, mire, dice, ¿qué dice Jesús, el maestro Jesús Orlando Gómez López en esta obra? Este es Teoría del Delito, Jesús Orlando Gómez López, ediciones Doctrina y Ley, página, cuando aborda el tema del cumplimiento de un deber legal. Entonces, se refiere al artículo 32, numeral tercero, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal.
Y el Código Penal Militar, pues, lo consagra, es en el artículo que les acabo de citar, sí, ese coincide, el 33, numeral tercero, se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. ¿Y por qué lo traigo en la colación? Porque miren ustedes lo que dice: el estricto cumplimiento de un deber legal como causa de atipicidad. Tradicionalmente la doctrina dominante ha venido considerando el cumplimiento de un deber legal como causa de justificación. Al considerar que si el orden jurídico ordena un acto previsto en la ley como típico, establece una autorización o permisión justificativa. Este planteamiento, a nuestro juicio, tiene la insalvable objeción de resultar ilógico que el derecho imponga la obligación de realizar un comportamiento prohibido penalmente. El estricto cumplimiento de un deber legal no es una causa de justificación y menos de exculpación, sino algo más, una verdadera causa de atipicidad. Pues como bien se ha observado en el cumplimiento del deber jurídico, un mandato recorta una norma prohibitiva, prevaleciendo sobre ella. Asimismo, Zaffaroni, derecho penal. En efecto, el derecho penal describe conductas injustas cuya realización se prohíbe bajo la amenaza de una sanción. Por lo tanto, resultaría contradictorio pensar que una norma jurídica impone un deber de realizar determinada conducta bajo el apremio de sanción a su incumplimiento. Pero otra al mismo tiempo posible esa misma acción en un tipo penal. Pero otra al mismo tiempo prohíbe esa misma acción en un tipo penal. Por lo tanto, lo que está ordenado e impuesto como un deber legal no puede estar a su vez tipificado como delito. Claro, lógico. Por lo mismo, cuando alguien en cumplimiento de un deber realiza un acto en apariencia típico, no se trata de una justificación, sino de una acción atípica. Pues la acción típica es en sí un acto disvalioso, prohibido y valorado como crimen. El ordenamiento jurídico no solo se estructura o conforma con leyes escritas, sino que además se integra con las normas de cultura, los usos y tradiciones, las costumbres, el derecho de gentes, las normas del derecho internacional, entorno que integran un cuerpo funcional el llamado orden jurídico. Precisamente este orden jurídico contiene normas que establecen mandatos, normas que establecen prohibiciones y normas que permiten ciertas conductas. Normas imperativas o que imponer un deber de actuar, normas prohibitivas o que prohíben ciertos actos y normas permisivas. Y más adelante dice en la página 468 y 469, existencia de un deber legal. El deber legal puede ser impuesto tanto a los particulares como a los servidores públicos, siempre que desde luego se actúe dentro de los límites jurídicos que el deber impone. El cumplimiento del deber se diferencia del ejercicio del cargo previsto en el numeral quinto del artículo 32. Porque alguien diría, bueno, pero es que el policía está en cumplimiento del deber o en el ejercicio del cargo. Son dos cosas distintas. En cuanto a la última situación se refiere a las facultades o ejercicios de poderes discrecionales que el cargo confiere. En cambio, el cumplimiento del deber es imperativo e ineludible. En síntesis, se estará ante el ejercicio del cargo cuando las funciones otorgan facultades, pero ante el cumplimiento del deber legal cuando la ley impone observar un determinado comportamiento, forzosa ejecución estatal. Ahora paso a explicar eso. Entonces, la diferencia entre el cumplimiento del deber y el ejercicio del cargo. El uno está en el numeral tercero y el otro en el numeral quinto.
Así, por ejemplo, a los particulares se impone el deber jurídico de denunciar ciertos delitos y comparecer a las autoridades a fin de declarar ante los jueces y tribunales sobre hechos en materia de un proceso. Lo mismo ocurre con las obligaciones que se imponen en el ejercicio de una actividad o profesión. Ejemplo de deber de secreto profesional, el deber de reserva de investigación penal. Y mira lo que viene aquí, esto es muy importante y lo resalto. Cumplimiento estricto del deber, página 469. Por obligación jurídica se entiende la imposición a una persona o grupo de personas del imperativo de observar cierto comportamiento en un ámbito de relación. El deber impone, no faculta, sino que impostergablemente se ordena realizar algo que para los efectos del artículo 32, numeral tercero, será la aparente realización de un tipo legal. Si la norma simplemente otorga una facultad o discreción, se estará ante una norma justificante. Dentro de este requisito debe entenderse además la necesidad de la realización del acto típico P para poder cumplir el deber. Si se dispone de una vía diferente al acto típico para cumplir el deber, no es aplicable el motivo de exclusión de responsabilidad. La obligación debe cumplirse en forma estricta y conforme a las normas, en su oportunidad y condiciones en ellas determinadas. Dice esto el artículo 123, inciso segundo de la Constitución Política. 123, inciso segundo. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. Miren ustedes, entonces tiene amparo constitucional. Si el sujeto que obra no era el obligado, no opera la causal de exclusión de responsabilidad, pues el deber debe existir objetivamente y obligar al sujeto que obró. La equivocada suposición de que concurre un deber jurídico es una situación de error de tipo, excluyente de tipicidad. Miren ustedes, ella se metió con el error de tipo. Si en la psiquis del policial piensa o supone equivocadamente que existe un deber jurídico, el que le da para obrar en ese, bajo el cumplimiento del deber legal. El cumplimiento ha de ser oportuno y estricto. Si el obligado se excede, la acción será punible por el dolo o culpa con que obrase en cumplimiento de la obligación jurídica. Pero además el agente debió actuar con conocimiento de la existencia del deber y con voluntad de cumplirlo. Es decir, el cumplimiento debe ser objetivo y subjetivo. Díganse ustedes, por ejemplo, entonces voy a dar ejemplos, porque el policía observa a unas personas que están cometiendo flagrante delito. Entonces, él tiene que obrar en cumplimiento de ese deber legal. ¿Y cuál es su obligación? Poner a disposición de la autoridad judicial competente. Porque si no lo hace, entonces puede ser investigado penalmente por un prevaricato por omisión. Ya entonces estamos en el prevaricato, que es el tipo penal que está como delito común en la ley 599 de 2000, no está en el Código Penal Militar. Miren, o sea, él allí entra entonces a responder penalmente, porque está en servicio activo y en cumplimiento en el ejercicio de esas funciones. Por esa razón, entonces, cuando el caso del policial, que en lugar de poner a disposición de la autoridad judicial competente, empieza a pedirle plata, ven, a ver, el CBY, ¿cómo vamos? Y no lo judicializa, ya incurre en un delito que va a dar a templar ya no a la justicia castrense, sino a la justicia ordinaria, la
concusión, artículo 404 del Código Penal. Además de eso, podría estar también en concurso con un prevaricato por omisión, por no cumplir ese deber legal de dejar a disposición de la autoridad competente. Miren ustedes, entonces ya estamos hablando de dos tipos penales, pero ese prevaricato lo puede coger en la justicia penal militar. Y en la concusión lo va a coger en la justicia ordinaria. Claro, porque es que él tenía que obrar en cumplimiento de ser legal y no lo hace por pedir coima, entonces es una situación que ahí lo coge la justicia castrense. Pero la justicia ordinaria a responder por la concusión. Miren, esta cuestión es que aquí hay también para explicar ya lo del ejercicio del cargo, porque en cumplimiento, es decir, vimos aquí en el 32 que nos habla entonces en el numeral tercero del cumplimiento de un deber legal. Y el quinto, acá en el Código Penal, en ejercicio de un cargo, el ejercicio del cargo, decimos, entonces el tercero es el cumplimiento de un deber legal. El quinto, se obra en legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Y es que, miremos entonces el Código Nacional de Policía, porque ya tenemos que la Constitución Política ¿qué dice sobre cuáles son las funciones de la Policía Nacional? La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Y eso va cogido entonces de la mano con el Código Nacional de Policía y Convivencia. Por esa razón entonces aquí podemos encontrar, miren el artículo 163 del Código Nacional de Policía, la ley 1801. La policía podrá penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito cuando fuere de imperiosa necesidad, primero, para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio. Si alguien está pidiendo auxilio y entra la policía a salvarle, ¿será que entonces el dueño de la morada podrá colocarle una denuncia penal por violación de domicilio o violación de habitación ajena? Pues por supuesto que no. Lo puede hacer, pero eso no le prospera, porque es un mandato legal. Está en el ejercicio del cargo para socorrer a alguien que de alguna manera pide auxilio. Segundo, para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro. Tercero, para dar caza a animal rabioso o feroz. Cuarto, para proteger los bienes de personas ausentes cuando se descubra que un extraño ha penetrado violentamente o por cualquier otro medio al domicilio de estas personas. Quinto, cuando desde el interior de una casa o edificio se proceda por la vía de hecho contra persona o propiedad que se halle fuera de estos. Sexto, para proteger la vida e integridad de las personas si en el interior del inmueble o domicilio se está manipulando o usando fuegos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora o globos sin el debido cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley. Parágrafo primero. El personal uniformado de la Policía Nacional que realice un ingreso a inmueble sin orden escrita, de inmediato rendirá informe escrito a su superior, con copia al propietario, poseedor o tenedor del inmueble. No solamente el propietario, puede ser el poseedor o el morador, donde conste la razón por la cual se realizó el ingreso. Si el propietario, poseedor o tenedor considera que no había razón para el ingreso o que se hizo de manera inapropiada, podrá informar a las autoridades competentes.
En todo caso, previo al ingreso al inmueble, las personas podrán exigir la plena identificación de la autoridad a fin de evitar la suplantación, verificación a realizar mediante mecanismos provistos o aceptados por la autoridad policial. Claro que eso debe ser lo más lógico. Puede ser, porque los bandidos también se visten de policías. Sí, lo hemos visto, el reciente atraco en ese centro comercial por allá, uniformados presuntos policías, y no se llevaron un millonario botín de joyería. Parágrafo segundo. El personal uniformado de la Policía Nacional, por razones propias de sus funciones, podrá ingresar sin orden escrita a un bien inmueble cuando esté abierto al público. Claro, ahí no puede protestar el propietario morador que necesita una orden porque es un sitio público. Bueno, estas son facultades que le dan para el ejercicio del cargo. Entonces miren ustedes que no podría excepcionalmente pues poner una denuncia y porque pues no procede si se está realizando debidamente. Es decir, ¿cómo vamos a...? Entonces sería una conducta atípica, como lo está diciendo el maestro Jesús Orlando Gómez López. Claro. ¿Cómo voy a...? Pues en ese caso, cuando hablamos de la conducta típica, antijurídica y culpable, entonces no nos detenemos sino en la tipicidad. Pero si la ley lo está ordenando, pues ¿cómo vamos a decir que es una violación de domicilio? No es típico. Artículo 166, el uso de la fuerza. Cuando hablamos de abuso de autoridad, ya es el artículo 400, el empleo ilegal de la fuerza pública, artículo 423 del Código Penal, ley 599, porque eso no está en la 1407. Y también podríamos hablar del 416, que es el abuso de autoridad. Pero miren, ¿qué dice aquí el Código Nacional de Policía? Ley 1801. El uso de la fuerza es el medio material necesario, proporcional y racional empleado por el personal uniformado de la Policía Nacional como último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, sin mandato previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública de conformidad con la ley. El uso de la fuerza se podrá utilizar en los siguientes casos. 2 puntos. Primero, para prevenir la inminente o actual comisión de comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el régimen de policía y en otras normas. 2. Para hacer cumplir las medidas correctivas contempladas en este código, las decisiones judiciales y obligaciones de ley, cuando exista oposición o resistencia. Tercero, para defenderse o defender a otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave. Cuarto, para prevenir una emergencia o calamidad pública o evitar mayores peligros, daños o perjuicios en caso de haber ocurrido la emergencia o calamidad pública. Quinto, para hacer cumplir los medios inmateriales y materiales cuando se presenta oposición o resistencia, se apele a la amenaza o a medios violentos. Parágrafo primero. El personal uniformado de la Policía Nacional solo podrá utilizar los medios de fuerza autorizados por ley o reglamento, y al hacer uso de ellos siempre escogerá entre los más eficaces aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. 2. Parágrafo 2. El personal uniformado de la Policía Nacional está obligado a suministrar el apoyo de su fuerza por iniciativa propia o a petición de persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida o la de terceros, sus bienes, domicilio y libertad personal. Por esas razones que entonces podría incurrir en una omisión de socorro del 131 al tener posición de garante constitucional y legal de auxiliar a una persona que esté en esas circunstancias, peligro de su vida, y no lo haga. O también la omisión de apoyo del 424
como cuando dice que la gente de la fuerza pública que rehúse o demore indebidamente el apoyo pedido por autoridad competente, incurrirá en prisión de tanto. Parágrafo tercero, el personal uniformado de la Policía Nacional que dirija o coordine el uso de la fuerza informará al superior jerárquico y a quien hubiese dado la orden de usarla, una vez superados los hechos que dieron lugar a dicha medida, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar y desenlace de los hechos. En caso de que se haga uso de la fuerza que cause daños colaterales, se remitirá informe escrito al superior jerárquico y al Ministerio Público. Bien, ahí está entonces, miren ustedes que cuando dice aquí en el artículo 166, numeral tercero, para defenderse o defender a otra persona de una violencia actual o inminente contra su integridad y la de sus bienes, o protegerla de peligro inminente y grave. Entonces estamos hablando de legítima defensa y de estado de necesidad. Y esa es una causal autónoma de causal de ausencia de responsabilidad del artículo 32, pero entonces se obre por la necesidad de defender un derecho propio ajeno. Entonces podríamos decir que ahí está la situación de alguien podría considerar ambivalente el que se diga que, por ejemplo, el policía que dé baja a un delincuente que atentó contra él o contra un tercero. Entonces vamos a decir que está en ejercicio del cargo. Porque pues eso es como lo está diciendo el maestro Jesús Orlando, entonces es una causal de atipicidad. O tendríamos que entonces solamente hablar de que está en legítima defensa. No es que la legítima defensa pues va más enfocada al particular, digámoslo así, más bien entonces, porque incluso miren ustedes que la ley 2197 del 25 de enero del 2022, esta ley modificó la ley 599 de 2000 Código Penal y allí modifíquese el inciso sexto del artículo 32, el cual quedará así, artículo 32, ausencia de responsabilidad. No habrá responsabilidad penal cuando, y entonces las que he leído allí. Y mire, habla la legítima defensa privilegiada. Y habla aquí también entonces del cumplimiento de un deber legal, el ejercicio de un cargo. Pero alguien diría, no, entonces ¿dónde lo ubico? El cumplimiento del cargo no es un cumplimiento del deber, ya por lo que expliqué anteriormente. Calza más entonces en la del numeral quinto del 32, que habla del cumplimiento en el ejercicio del cargo. O pues como dice la norma allí, se obre en el legítimo ejercicio de un derecho, de una actividad lícita o de un cargo público. Él está en cumplimiento del ejercicio del cargo. Por eso está en servicio activo y en relación con ese servicio. Entonces, esa norma del Código Nacional de Policía podríamos decir, bueno, efectivamente, entonces sería una causal de atipicidad. Manejarlo por ahí mejor que hablar de legítima defensa y estado de necesidad. Eso pues podríamos justificarlo, por ejemplo, de un particular. Claro, que obviamente va a decir usted, no, pero es que el policía también tiene derecho a defenderse. Claro que sí tiene derecho a defenderse, por supuesto, pero calza más o cae más allí en el tema del artículo quinto, que es en el ejercicio del cargo público. Y mire entonces, siguiendo más adelante, acá dice también en el artículo 168, aprehensión con fin judicial. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá aprehender a una persona en sitio público o abierto al público o privado, cuando sea señalada de haber cometido infracción penal o sorprendida en flagrante delito, o cuando un particular haya pedido auxilio o lo haya aprehendido, siempre que el solicitante concurra conjuntamente al despacho del funcionario que deba recibir formalmente la denuncia. El personal uniformado de la Policía Nacional la conducirá de inmediato a la autoridad judicial competente, a quien le informará las causas de la aprehensión levantando un acta de hecha diligencia. O sea, este artículo 168 del Código Nacional está en cumplimiento de un deber
Usted me dirá, usted está en el ejercicio del cargo. Bueno, entonces, ¿en cuál de las dos? Pero dígase usted, volviendo al punto donde el policial incumple con ese deber legal de poner a disposición de la autoridad competente, entonces comete un prevaricato y se va de una a ser investigado por la justicia castrense por el prevaricato por omisión. El cumplimiento, ese es el cumplimiento del deber legal. Y si pide plata, pues se extralimitó en las funciones y ya no está dentro del fuero penal militar, sino que para la ordinaria se varía a responder por una concusión. Les dije yo que quedaría latente el tema del prevaricato por omisión y además de eso, por el delito de... Bueno, yo creo, hasta aquí voy a dejar esta charlita hoy porque es supremamente interesante, pero miren ustedes cómo en nomática penal puede dar lugar a cosas interesantes aquí. Excúsenme que me extendí en el tiempo, pero era importante pues explicarlo así, pausadamente, un tema. Vean por ahí el tema ese que ya subí el joven de 14 años que mató, parricidio, fratricida, mata a su papá, mata a su hermana. Qué triste, y intenta matar a su madre, horroroso, algo aberrante, pero algo como hay ese análisis que hice desde el Código de Infancia y Adolescencia, pero más que todo el tema es qué hay detrás de todo eso, en el fondo, no tanto la sanción que le van a imponer, pero sí qué pasó allí en ese núcleo familiar, por qué se dio esa situación, algo que me gusta explorarlo desde la perspectiva de la criminología. Bueno, temas de reflexión, vamos ahí. Les recomiendo al maestro Jesús Orlando Gómez López. Él tiene varias obras, tengo acá. Voy a mostrarles las que tengo aquí para que vean, para que puedan consultarlas. A ver. Legítima defensa. Tengo esta obra del maestro. Aproximación a un concepto democrático de culpabilidad. Culpabilidad e inculpabilidad. Interesante. El delito emocional, por favor. Orlando Gómez López, el homicidio, tomo 1 y el tomo 2. Estas obras del maestro Jesús Orlando y esta también teoría del delito, genial. Bueno, muchachos, amigos, colegas, chao. Hasta aquí nomás. Esperen para más. Buen fin de semana. Ya nos vemos la otra. Cualquier interrogante, cualquier inquietud,